Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar ese circuito que está compuesto por esta fuente independiente de corriente de 3 A, donde existe una diferencia de potencial. Además tenemos otra fuente dependiente de corriente de 2 quintos de esta diferencia de potencial B. Asimismo tenemos dos resistencias, una de 4 ohms, otra de 6 ohms, y por este cable que vemos aquí pasa una corriente de I minúscula M. Vamos a comenzar asignando algunos nombres a algunos de los elementos que tenemos aquí para el fácil planteamiento de ecuaciones y análisis del circuito. Por ejemplo, a esta corriente vamos a llamarle I sub I minúscula de corriente independiente, de la fuente independiente. Y a esta vamos a llamarle ID de corriente de fuente dependiente. A esta vamos a llamarle R1, resistencia 1, y a esta resistencia 2. Muy bien, entonces empecemos por notar lo siguiente. Esta corriente de 3 A viene desde aquí, recorre esta resistencia R1, sigue y recorre esta resistencia R2, con lo cual respecto de estas dos resistencias conocemos la corriente que pasa a través de ellas y pues el valor de sus propias pues, resistencias, ¿no? De esta forma, aplicando la ley de Ohm, podemos conocer el voltaje que hay pues en estas resistencias, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Entonces el voltaje, vamos a llamarle B1 para resistencia 1, viene dado por la ley de Ohm por la corriente, que es de la fuente independiente, por resistencia 1, lo que es 3 A por 6 ohms, lo que son 18 volts. Ahora, para el caso de la resistencia 2, tenemos voltaje 2 es igual a la misma corriente de la fuente independiente por ahora resistencia 2, lo que son 3 A por 4 ohms, lo que son 12 volts. Muy bien, entonces ya conociendo estos dos voltajes, vamos a hablar ahora de los nodos de este circuito. Por supuesto, aquí podemos definir un nodo, llamémosle A. Aquí hay otro nodo, llamémosle B, y nos veríamos tentados a decir que este nodo es otro, llamémosle C, pero no es así, porque este cable no contiene ningún elemento de circuito, es un simple tramo de cable y por lo tanto este punto va a conformar un mismo nodo B. O sea, estos son el mismo nodo, son un mismo nodo y por lo tanto en un mismo nodo no existe una diferencia de potencial. Dicho de otra forma, la diferencia de potencial o el voltaje en este elemento es 0 volts, no hay una diferencia de potencial porque es un mismo nodo. Entonces ya podemos nosotros saber o hay que considerar que conocemos estos dos voltajes y este que es 0 y solo nos queda este por conocer, que es el que en realidad nos interesa. Entonces, para conocerlo podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes en esa trayectoria cerrada para obtener este voltaje que nos interesa. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí una trayectoria en sentido antihorario y vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje por acá. Ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma algebraica de los voltajes, de las diferencias de potencial, debe ser igual a 0. Ahora, en este caso, pues aquí no hay nada, 0 volts. Luego, esta corriente se dirige aquí, baja y de nuevo para acá. Entonces, de esa forma, pues vamos a marcar las polaridades de las resistencias. Aquí estamos pues disminuyendo el potencial y aquí también estamos disminuyendo el potencial porque la corriente va para allá. De esa forma pues tenemos más B1. Luego
Aquí igual forma disminuimos el potencial, vamos de positivo a negativo, disminuimos el potencial más B minúscula, y de igual forma disminuimos el potencial más B2. Esto por supuesto es igual a 0, de donde podemos despejar pues B minúscula. De esta forma, B es igual a menos B1 más B2. De donde pues sustituimos estos datos, 18 volts más 12 volts son, con este menos 30 volts. Entonces la diferencia potencial de bueno, entre este tramo es de menos 30 volts. Con lo cual, pues podemos invertir este sentido. Con lo cual, sí, o sea, la diferencia potencial en ese tramo es de menos 30 volts. Y de esa forma, esta corriente también se va a ver afectada por esos menos 30 volts. De esta forma, la corriente dependiente ID es igual a 2 quintos V, lo que es pues 2 quintos por... Bueno, estos vienen siendo ohms, ¿no? Para nivelar, para equilibrar las unidades. Estos son ohms por menos 30 volts. Esto es 12 menos 12 amperes, ¿no? Entonces, pues sí, conseguimos esta corriente. De esa forma podemos aplicar la ley de Kirchhoff de la corriente en este punto para pues averiguar cuánto vale pues IM. De esa manera vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en este punto. La ley de Kirchhoff de las corrientes nos dice que la suma algebraica de las corrientes tiene que ser igual a 0. A ver, en este caso va a entrar esta corriente I de la fuente independiente, pues también entra esta corriente más I de la corriente dependiente, y pues también entra esta IM. Eso es igual a 0. Y vamos a, ya que conocemos ambas estas corrientes, vamos a despejar IM, I minúscula M. Eso es igual a menos corriente de la fuente independiente más corriente de la fuente dependiente, lo cual pues corriente de la fuente independiente son 3 amperes y de la fuente dependiente son menos 12 amperes. Entonces esto es menos 3 amperes menos 12 amperes, lo cual nos da, aquí nos da menos 9, con el menos son 9 amperes. Muy bien, entonces pues ya con estos datos tenemos menos 12 amperes. Entonces en realidad esta fuente nos da corriente pero hacia arriba, y pues aquí en realidad no estaríamos disminuyendo el potencial, estamos aumentando el potencial. Es lo que nos dice el signo negativo de esa diferencia potencial. Bueno, con esos datos podemos volver a dibujar el circuito ya para poner los datos completos. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Tenemos la fuente de corriente, la resistencia 1, la fuente de corriente dependiente, por aquí tenemos la resistencia 2, luego por aquí es nada, un cable, y bueno, por aquí tenemos pues esta resistencia de 6 ohms, pues la polaridad es esta, en donde existen 18 volts de caída de voltaje. Aquí pues hay un potencial de menos 30 volts. Acá pues la corriente pues va para acá arriba, ¿no? Pero vamos a escribirle menos 12 amperes, manteniendo pues lo original, ¿no? del circuito. Por acá pues hay una
sí, esta corriente es de 3 amperes. Luego esta resistencia R2 es de 4 ohms, lo cual pues tu polaridad por supuesto es esta, como ya hemos marcado aquí, y su voltaje es de 12 volts. Vamos a borrar esto, 12 volts. Muy bien. Y por último la corriente I minúscula M hemos obtenido aquí pues de 9 amperes, y pues si se dirige hacia acá abajo 9 amperes. Y con esto concluimos el análisis.